hay poder más grande. No hay poder más grande. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. En tus manos este tiempo y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guardes, que nos protejas y que nos permitas seguir adelante buscando más y más de tu palabra, creciendo. No permitas que nos apartemos nunca de ti. En el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Dios. Amén y amén. Muy buenas noches para todos y para todas. Dios les bendiga a través de nuestra sala virtual, a través de Facebook. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Una vez más estamos aquí para reflexionar, para aprender, para ser edificados, para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para que usted se restaure, se reconcilie, se fundamente, construya su vida, su casa sobre la roca. Bendito sea el Dios del cielo. Y el título de la enseñanza en esta noche es El poder más grande, y vamos a tratar de ser lo más sencillos. No me voy a poner muy hermenéutico, muy exegético, siempre centrados en la palabra, siempre teniendo cuidado de una correcta interpretación de las escrituras, pero vamos a tratar de dar una enseñanza hoy muy sencilla como abrebocas a la serie que se va a dar esta semana. Dios le bendiga a usted, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a su esposa, Dios bendiga a su esposo, Dios bendiga a sus hijos, Dios bendiga su trabajo, Dios bendiga todo lo que usted hace, sus negocios, sus inversiones, todo lo que usted haga. Dios bendiga su entrar, Dios bendiga su salir. Qué bueno que usted esté aquí conectado hoy, eh, listo y dispuesto para aprender más y más y más de la palabra. Este domingo tuvimos una preciosa enseñanza relativa a la experiencia que tuvo Esaú. Está allí en nuestra página en Facebook. Lo invito a que la escuche y lo invito a que la comparta también. Seamos luz para, para otros y compartamos de la palabra. Bendito sea el Dios del cielo. El poder más grande, ¿cuál será el poder más grande que pueda tener un ser humano? ¿Cuál será el poder más grande que una persona pueda llegar a ostentar en la vida? Bueno, el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad ha tratado siempre de ostentar un poder y ha tratado siempre de, de mantener el poder. Tenemos muchos casos eh, tristes, dolorosos y lamentables de muchos personajes que en el afán de tener poder hicieron cosas atroces. El caso de Mussolini, el caso de Stalin, el caso de Hitler, el caso de Alejandro Magno, el caso de Napoleón y el caso de muchísima gente. El listado es interminable. Pero lo más irónico de todo esto es que hay un poder que es maravilloso, que es universal, que es incomparable, y es el poder del Espíritu Santo. No hay poder más grande. No hay un ser humano que pueda decir que tiene un poder más grande que el del Espíritu Santo. No hay poder más grande. Fue el mismo bendito Espíritu Santo de Dios quien levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Fue el mismo bendito Espíritu Santo de Dios, a través del cual el Señor Jesús devolvió a la vida a Lázaro, o abrió el mar rojo, o sacó agua de la peña, o se encargó de que la ropa, el calzado les creciera en el desierto al pueblo conforme ellos crecían. Es el bendito Espíritu Santo de Dios el poder más grande que usted y yo podemos tener.
Y lo más tremendo de todo esto es que su presencia fue prometida, su presencia fue asegurada. Esa promesa de que tendríamos con nosotros al Espíritu Santo se cumple hoy. Entonces, ¿por qué la gente, el creyente, se empeña en vivir independiente del Espíritu Santo? ¿Por qué lo resistimos? ¿Por qué lo contristamos? Todos decimos creer, todos decimos amar al Espíritu Santo, pero la realidad es que en la vida práctica esto no se da y muchas veces nosotros no entendemos lo que pasa en nuestras vidas. Tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos muchas cosas fuertes y dolorosas que no entendemos que nos pasan y muchas veces la respuesta se resume a que hemos hecho a un lado al Espíritu Santo para poner en el trono de nuestro corazón nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro conocimiento, nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros negocios y bueno, cualquier cantidad de cosas. Hablé hoy con un muchacho y le dije, está pasando unos problemas muy duros, muy difíciles, es músico, y le dije, él me decía, no entiendo qué quiere Dios de mí, no entiendo qué quiere Dios para mi vida, no entiendo qué quiere Dios en este tiempo para mí. Y yo le decía, quizás lo que Dios quiere es que usted ame menos sus instrumentos y su talento y lo empiece a amar más a Él. Quizás eso es lo que Dios quiere enseñarle en este tiempo. Y sí, la verdad sea dicha, mis amados, muchas veces decimos amar a Dios, pero estamos amando más la carrera que tenemos, el estudio, la profesión, el trabajo, el prestigio, el reconocimiento, el progreso, el status quo que hemos alcanzado en la vida más que a Dios. Y debemos entender como creyentes que el poder más grande es el poder que solo da el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice el Señor, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Un versículo que usted lo encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Y aquí en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, esta palabra el Señor se la está dando a Zorobabel. Y el Señor le dice a Zorobabel, Zorobabel, no es con ejército, no es con fuerza que tú vas a cumplir con la tarea que yo te he encomendado, no, sino con mi Santo Espíritu. Y queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y yo quiero restauración económica y ganar esa demanda que tengo, que a mis ojos es justa y puede que sea justa, pero es en mis fuerzas. Y yo quiero hacer inversiones de dinero económicas, pero todo es en mis fuerzas. Yo quiero conseguir trabajo en mis fuerzas. Yo quiero la restauración plena de mi hogar en mis fuerzas. Yo quiero salud en mis fuerzas. Yo quiero que Dios me use, pero en mis fuerzas. Y así como el Señor le dice en esta oportunidad a Zorobabel, nos dice a nosotros también, que literalmente no es con su fuerza, con sus recursos, que van a restaurar el templo. Si usted necesita restaurarse con Dios, porque se apartó, porque se alejó, porque ya probó mundo, y usted de todo eso concluyó, no soy nada sin Dios, le felicito, está en un buen punto, doloroso, pero está en un buen punto, porque es acercarse al Señor, pero entienda, eso no va a ser con sus fuerzas,
Eso no va a ser con sus capacidades, con sus talentos, con sus palancas, con su influencia. No, 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 no. Hablaba con una persona esta mañana que me decía, tengo un tema judicial muy delicado y no sé qué más hacer, ya contraté a lo mejor que me recomendaron. Yo le dije, quite sus ojos de ahí, quite sus ojos de los abogados que contrató. Eso es lo que usted debe hacer humanamente, pero no haga las cosas en sus fuerzas. Es depender de Dios. Pero pastor, ¿qué es hacer las cosas entonces en las fuerzas de Dios o en las fuerzas del Espíritu Santo? Se lo voy a resumir en una frase. Cuando usted está afrontando una situación, la que sea, la situación que sea, y usted decide darle al Espíritu Santo todo el poder, eso implica o significa que en su vida diaria, cotidiana y en todas sus áreas, usted empieza a darle a Él el primer lugar. Usted empieza a darle al Señor el primer lugar. Si usted le da a Dios el primer lugar, a Él, en todas las áreas, escúcheme, en todas las áreas, entonces usted está permitiendo que sea el Espíritu Santo el que actúe y no usted. Yo le dije a este hombre, usted puede contratar a todos los abogados que quiera, pero si usted no honra a Dios en todas, no es en las que usted quiera, es en todas las áreas de su vida, en el área económica, emocional, espiritual, sexual, familiar, social, física, espiritual, en todas las áreas de su vida, en el área laboral, en todas. Entonces usted le está quitando al Espíritu Santo el lugar que a él le corresponde. El problema de no entender esto es que a pesar de que el creyente es sellado con el poder más grande que hay en el universo, que es el mismo Espíritu Santo de Dios, es la presencia del Espíritu Santo de Dios morando en cada uno de nosotros. Si no lo entendemos, de nada nos va a servir. Porque dice la palabra que lo podemos contristar, lo podemos apagar. De eso ya hablamos la semana pasada. Ahora, hay gente, hay creyentes que viven como literalmente si no hubiera Espíritu Santo. Y hay gente que puede tener un buen corazón, una buena intención, pero viven como si no hubiese Espíritu Santo. Fíjense un caso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, eran creyentes, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hay gente hoy, hay gente que vive, saben que existe el Espíritu Santo, el creyente hoy sabe que existe el Espíritu Santo, el creyente hoy sabe que el Espíritu Santo es poderoso, que se mueve, etcétera, que nos capacita, que nos ayuda, en fin, pero vivimos como si no hubiera Espíritu Santo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que llevamos nuestra vida en nuestras propias fuerzas. Le voy a poner un ejemplo. A usted el Señor le puede decir, yo tengo planes para ti. Yo tengo planes para ti de hogar. Yo tengo planes para ti de esposo o de esposa. Pero usted se para en la raya y dice no y no y no, porque no me quiero casar. Está viviendo como si no hubiera Espíritu Santo para usted en esa área y como si el Espíritu Santo no quisiera obrar en esa área. Entonces usted hace su soberana voluntad y no la de Dios. En vez de asumir esa posición, debiéramos decir, Señor, en mi lógica humana yo no quisiera o no lo veo posible, pero si tú lo dices, si tú lo hablas, Señor, tú me darás la sabiduría para obedecer. Tú me darás la sabiduría para
entender los tiempos y sujetarme a tu palabra y a tu voluntad. El problema es que hoy vivimos como si no hubiera Espíritu Santo. Ahora, debemos meditar sobre cuál es el propósito de Dios para la vida de sus hijos. Si usted alguna vez le ha preguntado al Señor, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Cuál es tu propósito? La respuesta es muy sencilla, que haya una vida con crecimiento. El mayor anhelo, escuché, el mayor anhelo del Espíritu Santo no es que usted tenga plata, como, como lo enseñan hoy en muchos lugares. El mayor propósito de Dios para su vida no es que usted tenga el mejor trabajo con el mejor sueldo y el mejor puesto en la empresa, o que si usted es independiente hoy tiene una sucursal, mañana tenga 50, o que cambie su casa por una mejor, o si vive en arriendo o alquiler, compre casa propia, o si anda en bus tenga carro, y si anda en carro tenga moto, y si tiene moto entonces tenga carro. No, no, no. Entendamos algo. Todas estas cosas, lo material de este mundo es la añadidura. Y lo que Dios busca y el fundamental propósito de Dios para su vida y la mía es que tengamos una vida en crecimiento espiritual, en un constante crecimiento. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que usted sea reconocido a nivel mundial, ni que usted tenga todo lo que se proponga en esta tierra, no. La voluntad de Dios es que usted tenga crecimiento espiritual. Ese es el principal propósito que Dios tiene para la vida de todos sus hijos, que crezcamos espiritualmente, que nos fundamentemos en la palabra. El problema radica en que nosotros sabemos todas estas cosas, pero mis amados, muchas veces nosotros no permitimos que el Espíritu Santo fluya. Preguntan aquí, ¿qué hubiese pasado si estos discípulos de Juan el Bautista, encontrados por Pablo en Éfeso, hubieran muerto antes de recibir al Espíritu Santo? ¿Cuál sería su destino? Buena pregunta. Eh, Entiendo que la pregunta es, ¿hubiesen sido salvos? ¿Hubiesen sido salvos? Tendríamos que entrar a analizar, pero si ellos eran creyentes y habían aceptado la palabra y el evangelio, pues lo más probable es que sí. El asunto es este. El asunto es que el propósito de Dios para nuestras vidas es que nosotros estemos en un constante crecimiento y que nosotros no nos estanquemos, porque el estancamiento espiritual, que viene muchas veces por el ejercicio de nuestra misma voluntad, literalmente frena al Espíritu Santo. El estancamiento espiritual lo que hace es resistir al Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos poner de nuestra parte, entender que la vida del creyente no puede ser llevada en sus fuerzas. No es con ejército, no es con fuerza, no es con espada, es con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo precisamente para que Él nos ayude, nos capacite, nos guíe, nos enseñe, nos diga cuál es el camino, cuáles son las decisiones que debemos tomar. Y literalmente no debemos cometer el error de frenar, de apagar, de contristar al Espíritu Santo de Dios, porque vamos a estar estorbando ese crecimiento. Y lamentablemente es la situación de mucha gente hoy. La indisciplina espiritual es una de las herramientas que Satanás más utiliza para que venga esa falta de crecimiento. Y si no hay crecimiento, no vamos a entender muchas cosas y el propósito de Dios se va a frenar en nuestras vidas. Dice la palabra, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios,
pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. En cambio, el espiritual, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois ¿qué? Carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Primera de Corintios 2, del 3 en adelante. ¿Esto de qué nos está hablando? Nos está hablando de una problemática que había en la iglesia de Corinto, una de las iglesias más carnales que encontramos en la Biblia, es la iglesia de Corinto. Y ellos tenían este problema, una lucha con su carne muy fuerte. Y el apóstol confronta a la iglesia y les dice, hombre, hay un hombre natural y ese hombre natural, carnal, no espiritual, no percibe las cosas que son del espíritu. Si usted escuche, no se propone ser espiritual, si usted no se propone vivir la palabra, hacerla viva, carne en su vida a diario, usted no va a crecer, va a ser una persona carnal, no espiritual, va a ser una persona natural y no va a entender, no va a percibir las cosas del espíritu. Hay gente a la que Dios llama a tomar decisiones, hay gente a la que Dios llama a, a hacer cambios, hay gente a la que Dios llama a moverse, a tomar decisiones para que el propósito de Dios se pueda manifestar en plenitud sobre sus vidas, pero no toman decisiones. No toman decisiones y siempre hay excusas. El natural pone siempre excusas naturales. El natural siempre dice es la plata. El natural siempre dice es que no me alcanza el tiempo. El natural dice es que me queda cerca aquí a la vuelta de la casa y por eso me congrego aquí a la vuelta. Pero muchas veces Dios llama a la gente a hacer cambios. No es que Dios esté llamándolo a usted a moverse, a cambiar de iglesia como se cambia de medias, porque Dios no hace eso. Dios lo planta en un lugar para que usted dé fruto, pero la verdad sea dicha, muchas veces Dios sí estorba a la gente, Dios sí estorba a los creyentes a moverse a lugares diferentes para traer allí bendición o a salir de sectas o a salir de lugares que no dan un evangelio sano, etcétera, por mil razones, para plantarlos en lugares donde sí puedan dar fruto, pero la gente impone su voluntad. De pronto Dios le dice a usted, eh, algo con respecto a su vida emocional, pero usted no permite que la palabra obre, no obedece, impone su voluntad, o con respecto a su economía o su trabajo o la relación con los demás, y usted impone su voluntad, y lamentablemente no vemos que se mueva, no vemos la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y debemos entender que no hay un poder más grande que el poder del bendito Espíritu Santo de Dios. Y Él quiere hacer cosas en nuestra vida. Fundamentalmente no es darnos gusto. Lo que quiere el Espíritu Santo es que obedezcamos. Lo que quiere es guiarnos. Lo que quiere es enseñarnos. Lo que quiere es conformarnos a la voluntad del Padre. Lo que quiere es llevarnos por ese camino estrecho, sin desviarnos a diestra ni a siniestra. El resto viene por añadidura. El problema del ser humano es que tratamos de llevar una vida donde el Señor nos dé gusto, donde el Señor nos conceda las peticiones del corazón, donde el Señor nos abra las puertas de los cielos, donde el Señor nos dé cumplimiento a todas nuestras peticiones caprichosas, y el Espíritu Santo no está para eso, hermano. El Espíritu Santo está para otras cosas completamente diferentes. El Espíritu Santo quiere que usted y yo tengamos una vida en constante crecimiento. Es decir, que seamos conformados cada día un poco más a la plenitud de la estatura de Cristo Jesús, para que usted y yo seamos presentados delante del Señor un día, para que no nos desviemos, para que no nos apartemos, para que no pequemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, literalmente, si nosotros entendemos
que el Espíritu Santo quiere jugar un papel protagónico. No es un lugar de una apéndice, no es algo que simplemente o alguien a quien yo acudo para obtener respuestas. Usted necesita literalmente del Espíritu Santo para que usted sea bendecido en todas y cada una de las áreas de su vida. Es a través del Espíritu Santo que es restituido en su vida todo lo que comió el saltón, el revoltón y la oruga. Es a través del Espíritu Santo que es reprendido el devorador por nosotros. Es a través del Espíritu Santo que puede venir una sanidad física. Es a través del Espíritu Santo que puede venir sanidad y libertad espiritual. Es a través del Espíritu Santo que viene el poder y el empoderamiento para que superemos una lucha en la carne que nos hace tropezar. Es a través del Espíritu Santo que nuestra vida es guardada, la de nuestros hijos y el hogar. Es a través del Espíritu Santo que se abren puertas. Aquí yo voy delante de vosotros, dice la palabra en el libro de Isaías 45, versículos 2 y 3. Yo iré delante de ti. Voy a enderezar lugares torcidos. Es el Espíritu Santo el que endereza lugares torcidos en su vida. Es el Espíritu Santo el que quebranta puertas de bronce por medio de la voluntad, la autoridad del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo opera activamente aquí en la tierra, con nosotros, con usted y conmigo. Está para ayudarnos, está para enseñarnos, pero usted no puede seguir frenando, usted no debe seguir apagando al Espíritu Santo, usted no debe seguir contristando al Espíritu Santo, mujer. De pronto hace rato el Espíritu Santo la está moviendo a usted a tomar decisiones, a cambiar de un lugar a otro, a salir de un lugar a otro, a terminar con amistades, pero usted sigue contristando al Espíritu Santo, sigue apagándolo, sigue haciendo las cosas en sus fuerzas, porque usted sigue llamando a sus amistades, trabando relación con gente que usted no debe. Yo conozco gente que conoce mucha gente, son muy carismáticos, pero cuando conocen del Señor, el Señor empieza a limpiar ese camino, a limpiar todo eso, porque no les trae nada bueno. Entonces, debemos entender en esta hora que el Espíritu Santo es el poder más grande que usted y yo podemos tener. Mis amados, sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin el Espíritu Santo no vamos a avanzar. Sin el Espíritu Santo no podemos crecer. Sin el Espíritu Santo no podemos seguir adelante. No podemos entender el propósito de Dios. Sin el Espíritu Santo usted se va a morir en una zona de confort. Se va a envejecer en una zona de confort. El bendito Espíritu Santo de Dios está para guiarnos y está para ayudarnos, y nosotros debemos preocuparnos por tener crecimiento. La Biblia habla del hombre natural. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Este es un ejemplo de una persona que había creído y se había bautizado, pero que aún no tenía la revelación de quién era el Espíritu Santo, ni cómo operaba el mundo espiritual en realidad desde un punto de vista bíblico. Un hombre completamente natural. Una persona natural paga hoy para recibir milagros. Una persona natural hoy pacta con Dios para hacer milagros, lo que es completamente herético, lo que es un error desde el punto de vista doctrinal. Eso lo hemos hablado ampliamente. Hay un video en nuestro canal en YouTube que se llama El pecado de la simonía, que habla y explicamos de manera detallada este pasaje específicamente. Búsquelo en nuestro canal de YouTube, escúchelo y estúdielo, y sobre todo confronte las enseñanzas que damos aquí en Embajadores con la palabra, con las escrituras. Y es el ejemplo de un hombre natural, y es esto lo que se mueve mucho en la iglesia hoy. Hoy la gente literalmente busca eso. En una mirada natural, por la falta de entendimiento espiritual, la gente sale corriendo cuando traen mega evangelistas allá al parque, o a las telemaratónicas, o a las radio lluvias, y van y dan dinero y pagan. Pero esto lo que deja ver es que no hay una correcta
comprensión de la palabra de Dios. Usted debe entender algo. Si usted es creyente, si usted le ha entregado su vida a Cristo, usted tiene dentro de usted, a su disposición, el poder más grande, que es la presencia del bendito Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados todos los creyentes para el día de la redención. Y es el Espíritu Santo el que quiere moverse, es el Espíritu Santo el que quiere cumplir la palabra del Señor Jesús, y de su interior correrán ríos de agua viva. El problema es que no le damos lugar al Espíritu Santo y lo apagamos. ¿Cómo apagamos al Espíritu Santo? Podemos decir 1000 formas de cómo se apaga, pero les menciono una principal. El Espíritu Santo se apaga cuando usted impone su voluntad. Sencillo. Es la manera más efectiva de apagar al Espíritu Santo de Dios. La mejor manera de apagar y de contristar al Espíritu Santo de Dios es imponga su voluntad. Siga manejando sus finanzas como usted quiere. Mientras mezcla su voluntad con las peticiones a Dios de que le ayuden sus finanzas, todo lo que va a obtener es nada. Todo lo que va a obtener es frustración. El Espíritu Santo no se va a mover. Él demanda que nosotros debemos morir a nuestra voluntad para que Él pueda moverse con libertad. Pero muchas veces el corazón es duro, somos tercos, duros como un diamante, duros. Y Dios habla una vez, y habla 2 veces, y habla 3 veces, pero nosotros no obedecemos, pero nosotros no queremos, pero nosotros no le damos el primer lugar al Señor. Uno habla con gente que dice, Dios me habla, Dios me dijo, Dios me quiere usar, Dios quiere hacer muchas cosas conmigo, pero amigo, conságrese, porque en sus fuerzas eso no va a pasar nunca. Dios no va a usar gente que no se consagra, Dios no va a usar gente que no entiende que literalmente debe morir. Yo debo negarme, yo debo morir a mí mismo, para que Dios pueda fluir a través del bendito Espíritu Santo de Dios. Y si hay áreas en su vida en donde usted está siendo muy natural por la manera en cómo usted ve las cosas, usted debe pedirle al Señor que le ayude. El cristiano carnal satisface la carne. En vez de complacer y honrar a Dios, y una manera de satisfacer la carne, pues es haciendo su voluntad. Cuando usted hace su voluntad, usted está satisfaciendo la carne. Usted puede haber aceptado el regalo de la salvación, pero no la obra santificadora del Espíritu Santo que transforma. El problema, hoy le decía a alguien en la tarde, el problema suyo está en que usted quiere que Dios le apague incendios, pero usted no se quiere consagrar, amigo. Usted no se quiere consagrar. Porque la gente es experta llamándolo a usted, llaman al creyente, el familiar, el amigo, el conocido, cuando tienen un problema. Ay, ore por mí, que es que tengo problemas en el hogar. Ay, ore por mí, que voy a hacer un negocio. Ay, ore por mí, que sea la voluntad de Dios, dice la gente, que sea la voluntad de Dios, que ay, no, no, sí, lo que Dios diga. Hermano, no nos digamos mentiras. A Dios no lo podemos manipular. Es imposible. Es imposible burlarse de Dios, es imposible. Y muchas veces nosotros queremos que Dios se mueva, que el Espíritu Santo haga cosas maravillosas, pero hermano, nosotros literalmente no entendemos que para que Dios se mueva y se manifieste en gloria, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Tenemos que salir de esa zona de comodidad. Tenemos que empezar a obedecer. Y si hay un área en su vida donde no hay obediencia conforme a la palabra, allí todo lo que va a pasar es dolor, tristeza y frustración. Nada más. Apartados de mí, nada podéis hacer. El que conmigo no recoge desparrama. Es como echar en saco roto. Es como echar en saco roto. Por eso dice la palabra, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu, no en la carne. ¿Cómo ando yo en el Espíritu? Yo ando en el Espíritu cuando decido implementar la palabra de Dios y su voluntad en todas las áreas de mi vida, en todas, no en algunas. Varón que me está escuchando.
Usted que se conectó en esta noche, mujer, no es hacer su voluntad. Entendamos esto. Yo atiendo muchas consejerías, consultas, etcétera, y uno encuentra gente metida en problemas. Todo se resume a una cosa, a que imponen su voluntad. El 95% de las consejerías se resumen a eso. Usted está imponiendo su voluntad. ¿Por qué tengo problemas económicos? Porque usted maneja su dinero como a usted le parece. Es carnal, satisface la carne. Cuando yo me muevo en mi voluntad, estoy satisfaciendo mi carne. Cuando yo me muevo en mi voluntad, estoy satisfaciendo mis sentidos, mis apetitos, mi carne, mi tendencia natural a pecar. Y cuando yo hago eso, yo no le estoy dando el primer lugar a Dios. Si usted está manejando sus finanzas como a usted le parece, usted está satisfaciendo su carne en esa área. Está imponiendo su voluntad. ¿Qué hace usted pidiéndole a Dios que le ayude y que le ilumine? Y Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y guárdame y protégeme. Si usted está imponiendo su voluntad. Usted quiere que Dios le bendiga en los negocios, pero usted maneja su plata. Es un pésimo administrador. Es un pésimo, pésimo, pésimo administrador de sus finanzas. Tiene 10 tarjetas de crédito, no quiere salir de ellas, no se quiere sujetar a una disciplina espiritual, no se quiere corregir, pero va y le dice al Señor, Señor, ayúdame por favor, está imponiendo su voluntad. El cristiano que es carnal entra en un fenómeno de autosabotaje espiritual, donde literalmente usted le pide a Dios una cosa en oración, pero sus acciones en la vida cotidiana, literalmente, impiden que el Espíritu Santo obre. Pasa el tiempo y después estamos frustrados. Pasa el tiempo y después estamos tristes porque la respuesta no llega. No es que la respuesta no la haya enviado el Señor muchas veces, es que nosotros no estamos dejando que la respuesta llegue. Nosotros no estamos dejando que el Espíritu Santo fluya. Yo le invito a reflexionar en esta hora en qué área de su vida no está permitiendo usted que el Espíritu Santo fluya, el poder más grande que hay en el universo. Habita dentro de usted. ¿Se alcanza usted a imaginar lo que Dios podría hacer en su vida si usted se consagrara? ¿Se alcanza usted a imaginar lo que Dios podría hacer en su vida si usted consagrara todas las áreas de su vida? Todas, todas. Hoy le decía a alguien, es que el tema no es darle a Dios un mes sí y un mes no. Eso no es consagración, hermano. Ahí no hay consagración. Ahí no hay consagración. La consagración no es negociable. Si yo me consagro, es decir, si yo me propongo obedecer, le estoy dando libertad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se empiece a mover en nuestra vida. Sí, Señor. Entonces, escuche esto. Si nosotros permitimos, si yo me dispongo a que la palabra de Dios en mi vida, a que la palabra de Dios fluya en mi vida, y eso se hace como a través de la obediencia, a través de la obediencia, ¿de qué? De la palabra. Si yo estoy permitiendo, si yo me lleno de la palabra, le estoy dando libertad automáticamente al Espíritu Santo de que se mueva en mi vida. Una cosa lleva a la otra. Si yo estudio la palabra, si yo conozco la palabra, literalmente la palabra de Dios me va a llenar. Porque como lo escribe Hader, ser lleno del Espíritu es lo mismo que la palabra de Cristo more en abundancia en cada creyente. Sí, claro. Porque si literalmente, si la palabra mora en mí, dice, si la palabra mora en abundancia, significa que la palabra está operando la voluntad de Dios en mi vida. Mis amados, lo que abundan son eruditos en la palabra.
y están completamente desfasados de la voluntad de Dios. Lo que abunda en muchos lugares, en sectas, en muchos lugares, es gente llena de la palabra. Yo he hablado con gente que tiene doctorados, que han viajado a Roma a estudiar durante años para sacar nuevas versiones de la Biblia. Dígame usted si es gente que no conoce la palabra, la tienen aquí, aquí, en la cabeza. Pero es que eso no es suficiente. Eso es mero conocimiento. El conocimiento sin la revelación del Espíritu Santo es mera información, mero conocimiento académico. De ahí no pasa. La palabra tiene que tener el primer lugar en mi vida y automáticamente el Espíritu Santo empieza a moverse, empieza a fluir. Esos ríos de agua viva se empiezan a manifestar en mi vida. Y muchas veces esto es lo que está pasando en la vida del creyente. Estamos tan llenos de palabra, tan llenos de conocimiento, pero tan poca obediencia, tan poca revelación, tan poco entendimiento de lo que Dios quiere. Escuche, voy cerrando. El Señor quiere que sus hijos crezcamos cada día, que haya un crecimiento constante. ¿Tenemos luchas? Claro que las tenemos. Todos los seres humanos tenemos luchas. Todos los seres humanos vamos a pecar, todos los seres humanos vamos a cometer errores, vamos a desmayar, vamos a flaquear, todo lo que usted quiera. Somos seres humanos. Pero Dios por eso no nos juzga, Dios espera que nos acerquemos a Él, que cada día le demos preeminencia a la palabra, que no cambiemos el poder de Dios, la voluntad de Dios, como lo explicamos el día domingo, por un plato de lentejas, que no estemos haciendo unos negocios que no sirven. Muchas veces vienen ataques a nuestra vida, el diablo nos da duro, nos aparta, nos envenena el corazón contra el pastor, contra la iglesia, contra los hermanos, contra mucha gente. ¿Por qué? Porque tenemos puertas abiertas, porque no estamos permitiendo que el Espíritu Santo fluya, porque manejamos las cosas como se nos antoja en nuestra vida. La mayoría de casos de personas que vienen a consejería con problemas económicos, uno encuentra que la gente hace con su vida económica lo que quieren. Y lo mismo se aplica para todas las áreas, en el área emocional, en el área psicológica, en el área física. ¿Cuántos problemas de salud en el área física? Porque usted maneja su vida, en su cuerpo como usted quiere, come como quiere, se alimenta como quiere. Bueno, no se alimenta, simplemente come para calmar el hambre, pero no hay nada de hábitos saludables. Esto se aplica a todas las áreas de la vida. Hay gente muy inconstante, hay gente muy indisciplinada espiritualmente, se distraen fácilmente, les cuesta trabajo consagrarse, no quieren consagrarse, no quieren hacer el esfuerzo, no quieren pagar el precio, quieren vivir el evangelio desde una comodidad, quieren vivir el evangelio desde lo fácil, desde lo chévere, desde lo bonito, desde lo cómodo para mí. Viven un evangelio haciendo eso, satisfaciendo la carne. Pero razón tienen los que dicen que el evangelio es cruz y cruz es muerte. Y Dios nos llama a eso, a morir. Humanamente yo quiero hacer mi voluntad, todos los días quiero imponer mi voluntad. El que diga que no miente, hermano, miente, porque la carne es eso, una tendencia natural a desobedecer, una tendencia natural a pecar, una tendencia a llevar la contraria a Dios. Eso es la carne, no es esta carne. No habla de esta carne, de este cuerpo. Habla de esa tendencia natural a pecar, a satisfacer esa tendencia natural de pecar en vez de complacer y honrar al Señor. Si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida manifestándose, fluyendo, escuche. Usted necesita entender este tema. El poder más grande que hay es el Espíritu Santo. Usted fue sellado con el bendito Espíritu Santo de Dios. Nosotros vemos la misericordia de Dios, vemos la gracia de Dios a diario. Bendito sea el Señor.
Pero Dios quiere cosas, darnos muchas más cosas. Dios quiere manifestarse mucho más en nuestras vidas. Y no les estoy hablando de cosas materiales. Eso es añadidura. Entendamos por amor a Dios. Entendamos que lo material es la añadidura. Hoy en muchas iglesias y en muchos lugares se predica es sobre la añadidura y se hace énfasis en la añadidura, en sus sueños, en sus proyectos, en sus logros, en tener plata, en viajar, en conocer, en comprar, en vender, en arrendar, en... Hermano, eso es añadidura. El tener cosas en esta tierra es la añadidura. Busquemos primeramente el reino de Dios, es decir, su palabra y su justicia, es decir, obedecerla, y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás vendrá por añadidura. Las cosas vendrán. Dios le dará lo que Él considere de acuerdo a su voluntad que le puede dar a usted y que usted puede manejar y administrar. Pero ahí está la gente buscando la añadidura y buscando a Dios para recibir la añadidura. No es así, no es el derecho. Busquemos a Dios por lo que Él es, por quien es Él. La obediencia desata el mover, el poder del Espíritu Santo. En Embajadores de Esperanza oramos por un avivamiento. Y no es un avivamiento de montonera y de gente y de miles y de megatemplos, que a Dios no le interesa que usted tenga un templo o se congregue en un templo gigantesco y lujoso con un grupo de alabanza que parece una orquesta filarmónica. A Dios no le interesa nada de eso, hermano. Aunque gritemos a los cuatro vientos que lo hacemos para la honra y gloria de Dios, eso no es así, hermano. Eso no es así. El avivamiento más grande que puede haber, escuche, es el que una persona, su corazón, se ha volcado completamente a la consagración, a la santidad, a obedecer a Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere, sacarlo a usted de ese letargo espiritual en el que está, donde usted le dicen vigilia y nunca se aparece en una vigilia ni por equivocación y siempre hay excusas. Siempre hay excusas y hay gente que me dice, pastor, lo que pasa es que yo me duermo. Inténtelo, inténtelo, hermano. Usted nunca va a crecer si no intenta nada. Nunca va a crecer. ¿Cómo quiere que el Espíritu Santo le ayude a orar si usted no ora? ¿Cómo quiere que el Espíritu Santo le ayude a entender la palabra si no la lee? ¿Cómo quiere que el Espíritu Santo le ayude a crecer si usted no hace un esfuerzo? Debe haber un componente volitivo de la voluntad para que usted pueda crecer. El Señor se quiere manifestar en su vida. Dios se quiere manifestar en mi vida de una manera poderosa a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Él no nos dejó solos. Él dejó al Espíritu Santo. No lo ignore en su vida. No lo ignore más, tome decisiones, deje esa inconstancia, deje de estar pensando en lo que pueda pensar su familia. Deje el miedo, hermano, deje el miedo a que le digan, a que lo critiquen, conságrese. Deje de pedirle a Dios por su familia que conozcan cuando usted no se ha consagrado. Pague el precio, conságrese. Conságrese usted, permita que el Espíritu Santo fluya. Permita que el poder más grande que existe, el Espíritu Santo, se mueva en su vida. Hagamos a un lado el miedo, el temor, el pasado, los errores. Si usted cayó hoy, si tropezó, límpiese, sacúdese, levántese y dele para adelante. Dejando ciertamente lo que queda atrás, me proyecto hacia lo que está delante, dijo el apóstol. Me concentro en lo que está delante. Pero no puedo yo caer y vivir una vida espiritual y en Cristo llena de autosabotaje, donde anhelo unas cosas, le estoy pidiendo a Dios unas cosas, pero hago otras. Señor, muévete, pero yo no obedezco. Señor, muévete, pero yo no me consagro. Señor, bendíceme, pero yo no quiero tener en cuenta a Dios en mi vida. Porque para mí primero está mi familia, mi papá, mi mamá, mis primos, mis tíos y lo que ellos puedan llegar a decir antes que lo que dice Dios. ¿Cómo quiero que Dios se mueva? Yo tengo que darle el primer lugar al Señor en mi vida. Y si hay un área en su vida donde usted hoy reconoce, yo necesito corregirme en esto.
Yo necesito corregirme en esto y darle el primer lugar a Dios, no a mi esposa o a mi esposo, porque eso le pasa a mucha gente, o a mis hijos. Hay gente como una veleta, hermano, pero quieren que Dios se mueva. No es así el asunto. Y debemos ser conscientes de esto. De tal forma que los invito a reflexionar en esta hora y a que meditemos en esta palabra. Meditemos. El poder más grande, el Espíritu Santo de Dios que habita en usted, quiere hacer grandes y tremendas cosas que quizás usted ni se alcanza a imaginar, pero le tenemos que dar libertad. Es Él quien endereza lugares torcidos. Es el Espíritu Santo de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora, te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Dios, que nos ayudes, que nos guíes. Yo te pido que muéstranos, háblanos, haznos caer en cuenta de manera honesta delante de tu presencia. ¿Qué áreas en nuestra vida no están marchando conforme a tu voluntad? ¿Qué áreas de nuestra vida no están marchando conforme a tu voluntad? Y ayúdanos a obedecer para que el Espíritu Santo se desate en nuestras vidas como Él quiere. Y perdónanos si lo hemos tenido arrinconado a un lado, porque imponemos nuestra voluntad y no dejamos que tu Espíritu Santo fluya con gloria y con poder. Gracias, Señor. Amén.